Hola, bienvenidos a la 11ª clase del curso de ofimática. Esta es la tercera clase de Microsoft Excel, en la que realizaremos 10 ejercicios cortos utilizando principalmente fórmulas comparativas y las funciones suma, máximo, mínimo y promedio. Descárguese el archivo Tarea Clase 11 disponible en el aula virtual. Aquí también puede encontrar el ejercicio resuelto. Las funciones suma, máximo, mínimo y promedio tienen uno o varios argumentos que pueden ser celdas individuales o rangos. Como ejemplo, aplicaremos estas funciones a los datos de las columnas A, B y C. La función suma es muy intuitiva. Suma los valores numéricos de las celdas o rangos seleccionados. Máximo encuentra el valor más alto de la selección, mientras que mínimo realiza lo opuesto, es decir, encuentra el valor más bajo. Promedio realiza la media aritmética. Suma todos los valores de las celdas y lo divide para la cantidad de celdas. Todas estas funciones descartan datos alfanuméricos. En todos los ejercicios completaremos los datos de las celdas en amarillo. El ejercicio 1 corresponde a las ventas de un videoclub. Iniciamos con el cálculo del descuento unitario que corresponde al 10, 15 o 20%, dependiendo del código de descuento de la columna G. Lo resolvemos con una fórmula comparativa para cada caso. El IVA unitario se aplica a la base imponible luego del descuento, es decir, al precio unitario sin IVA restado el descuento unitario. Para el total de la película se multiplica el precio unitario final por la cantidad. El precio unitario final será el precio unitario sin IVA, restado su descuento y sumado su IVA. El total de la compra, el máximo total y el mínimo total se aplica a los valores de la columna J. Para concluir, cambiamos la categoría de las celdas correspondientes a moneda. El ejercicio 2 es un reporte de calificaciones de un curso de 5 módulos. Se debe calcular el promedio de cada estudiante y de cada módulo individual.
Se utiliza la función promedio, por filas y columnas respectivamente. Cambiamos los resultados a formato número con 2 decimales. También se deben responder 2 preguntas. La primera, ¿cuántos alumnos aprueban el curso si la calificación para aprobar son 7 puntos o más? Usando fórmulas comparativas, diseñamos un contador. Comparamos los valores de la columna H con el número 7 de la celda I5. Multiplicamos la comparación por 1, de manera que el resultado sea 1 cuando se cumple la condición y 0 cuando no lo hace. Finalmente, para responder la primera pregunta, se suman los resultados obtenidos en la columna I. En la pregunta 2 se debe encontrar el número del módulo con el promedio más bajo. Es decir, en la celda H20 se mostrará el número 1, 2, 3, 4 o 5. Una posible solución es la siguiente. Se calcula en la celda I17 el valor mínimo de todos los promedios por módulo y se los compara con cada promedio individual. Insertamos una fila auxiliar con el número de cada módulo. En la fila 19 se comparan el promedio de cada módulo con el valor mínimo. El resultado de la comparación, que es un valor de verdad, se multiplica por el número de módulo en la fila 18. Únicamente la comparación que se cumpla será distinta de 0. En la celda H21 se suman los valores de la fila 19, obteniendo el resultado deseado. Para verificar cambiamos los datos del módulo 2 y se cumple. El ejercicio 3 es un reporte de ventas mensual de ciertos productos. Para el total por mes se suman los valores por filas y para total de producto se suman por columna. Como los datos son monetarios, cambiamos el formato. La venta total más alta
la más baja y el promedio se calculan en base a los datos de la columna H. El ejercicio 4 es una factura de compra. Ingresamos la fecha con la función hoy y digitamos los datos del cliente. El RUC es el número de cédula terminado en 001. Si se despliega en formato científico, se lo cambia eligiendo la categoría número y sin posiciones decimales. El precio total es el precio unitario multiplicado por la cantidad. Cambiamos los datos y los resultados a formato moneda. El subtotal es la suma de los precios calculados anteriormente. El descuento es el 15% del subtotal. El IVA es el 12% de la base imponible, es decir, del subtotal restado el descuento. Para el total a pagar se resta al subtotal el descuento y se suma el IVA. El ejercicio 5 es el reporte de taquilla diario de una sala de cine. En asistencia está el número de clientes quienes pagaron su entrada con tarifa normal y tarifa reducida. El descuento de la entrada reducida es del 15%. Para calcular la taquilla se multiplican la asistencia por el costo de la entrada. En normales se multiplica por el valor completo de la entrada, mientras que para reducidas por el 85%. Recuerde que 15% numéricamente es 0,15. En total se suman la asistencia y la taquilla. Para verificar la rentabilidad del día, se compara el total de la taquilla con el valor de la celda C13. Si es mayor, será rentable y se imprimirá el número 1. Caso contrario, el 0. Para replicar las fórmulas en el resto de días se utilizan referencias relativas y se copian y pegan los datos por grupos de manera convencional de acuerdo a su formato de origen.
El único día que no es rentable es el jueves. El ejercicio 6 corresponde a la distribución de ingresos, gastos y utilidad de una ferretería. Se deben calcular los valores diarios de cada día por mes. El porcentaje diario se encuentra en la columna L. El ejercicio se puede resolver con referencias mixtas. Empezamos por la tabla de ingresos. Se copian los porcentajes respectivos sobre el nombre de cada día. Se pueden copiar los datos de la columna L y pegarlos en la celda C3, pero con pegado transpuesto. De esta forma, los datos pasan de columna a fila. El ejercicio es similar al realizado en la clase 9 para calcular las tablas de multiplicar. En la celda C5 se multiplica el valor del mes de enero por el porcentaje del día lunes. De acuerdo a los datos, se pueden fijar la columna B y la fila 3 para llenar la tabla con la misma fórmula. Arrastramos la fórmula a la derecha y hacia abajo para replicarla. Verificamos que la fórmula sea correcta en la celda H10. Se puede copiar el contenido de ingresos y pegarlo en gastos a partir de la celda C19. Con esta acción se hace una referencia relativa y ya no es necesario escribir otra vez la fórmula. Lo verificamos en la celda F24. Lo mismo se hace para utilidad. Los valores de cero se deben a que aún no se calcula la utilidad mensual. La utilidad mensual será igual a los ingresos restados los gastos de cada mes. Replicamos la fórmula de la celda B33. Para terminar este ejercicio, cambiamos la categoría de los datos a moneda con formato de 2 decimales. El ejercicio 7 son los datos de temperatura, lluvia y humedad extraídos de una estación meteorológica. En primer lugar, calculamos el promedio, máximo y mínimo de todos los parámetros. Se realizan los cálculos para temperatura y replicamos hacia la derecha. Los datos se calculan automáticamente mediante referencias relativas. Para la diferencia respecto al promedio, se debe restar la medición de cada día respecto al promedio de cada parámetro. Se puede llenar toda la tabla usando referencias mixtas. Escribimos la primera fórmula en la celda F6 y analizamos qué datos deben cambiar cuando se replique la fórmula. El valor de C6 debe cambiar cuando la fórmula se arrastre a la derecha y hacia abajo. Por lo tanto, no se fija ni fila ni columna. El valor de C13 debe cambiar de forma horizontal, es decir, debe ser C13, D13 y E13. Por lo tanto, se fija el número de fila. Replicamos la fórmula. Verificamos con la celda H12.
Cambiamos todos los datos a la categoría número con formato de 2 decimales. El ejercicio 8 es una tabla de ventas mensuales. El salario de cada trabajador es la suma de un sueldo base más un porcentaje de las ventas conocido como comisión. El porcentaje de comisión depende del volumen de ventas. En el ejemplo, si las ventas son menores a $3,000, la comisión es del 8% de las ventas. Si las ventas están entre $3,000 y $5,000, el porcentaje es del 12%. Y si las ventas superan los $5,000, el porcentaje es del 14%. Para el cálculo de la comisión, escribimos los límites de los intervalos para referenciarlos en las fórmulas. Para el primer intervalo, comparamos si las ventas son menores a $3,000. El resultado lo multiplicamos por el 8% de las ventas. Sumamos las otras dos condiciones por tener asociado el conector lógico OR. El salario es la suma de la base y la comisión. Obtenemos también el mínimo, máximo y promedio por columna. El ejercicio 9 es el registro de clientes de un gimnasio. Las cuotas pagadas son los meses transcurridos desde la fecha de ingreso. El cálculo se realiza con la función SIFECHA. El valor pagado actual son las cuotas pagadas actuales multiplicadas por el valor de la cuota mensual. Para el número de hombres y mujeres diseñamos contadores con fórmulas comparativas. Usamos las columnas J y K como auxiliares. Para hombres se comparan los datos de la columna E con la letra H.
y para mujeres se compara con la letra M. El total de hombres y mujeres es la suma de los resultados obtenidos en las columnas J y K respectivamente. El ejercicio 10 es un reporte de ventas detallado de varios productos. Se deben responder 5 preguntas. La primera, ¿cuál es el número de meses a la fecha? Sugiere añadir una nueva columna para este cálculo. Añadimos la columna con la combinación control más. Y como encabezado escribimos la palabra meses. Aquí debemos calcular los meses transcurridos desde la fecha de compra. Esta fecha se encuentra en la columna B en formato numérico. Cambiamos de categoría y formato únicamente por presentación. Recuerde que esto no influye en las operaciones. En la celda L2 calculamos los meses con la función SIFECHA. Las preguntas 2, 3 y 4 las responderemos en las celdas de color naranja. En la celda P4 encontramos el valor máximo de los meses de la columna L, con la función MAX. En las preguntas 3 y 4 se deben contar las compras que hizo Celia Cruz y las compras realizadas en Pichincha. Sugiere añadir una nueva columna para este cálculo. Son dos contadores y utilizaremos las columnas M y N como auxiliares. En la celda M2 comparamos los valores de la columna D con la palabra Celia Cruz. Podemos referenciarla de manera absoluta desde la celda M1. Para Pichincha se hace algo similar. Pichincha es la provincia número 17. Se hace la comparación con ese número. Se replica la fórmula. Los totales se obtienen de la suma de las columnas M y N. La pregunta 5 consiste en incrementar el 10% a la deuda de los clientes que cumplan dos condiciones. Que el número de meses sea mayor a 12 y que el pago no sea de contado. El cálculo se realiza en la columna K. Se compara si los meses de la columna L son mayores a 12 y si el pago de la columna H es distinto de contado. Estas dos condiciones se multiplican por tener asociado el conector lógico I.
Si se cumplen simultáneamente, se calcula el 10% de la deuda y se suma la deuda original. Verificamos para la fila 2. Los meses son mayores a 12, pero el pago es de contado. Entonces el total de la deuda es el mismo. Para la fila 4, los meses son mayores a 12 y el pago es diferente a contado. Cumple las dos condiciones y se suma el 10% a la deuda. Para terminar, se cambian a categoría moneda los datos de las columnas G, I, J y K. Guarde los datos sobre el mismo archivo. Si recibió la clase asincrónica, guarde el archivo en el buzón respectivo de la pestaña Tareas pendientes. Gracias por visitar esta clase. Adiós.